Hola, soy Fastech. Antes de la descripción detallada del producto, permítanme presentarles brevemente la línea de productos Fastech EtherCAT. Tenemos un modelo llamado EasyServo. EasyServo es una línea de productos de sistemas escalonados de lazo cerrado, y hay otro modelo llamado EasyESP. EasyESP es una línea de productos de sistemas de micropasos de lazo abierto. Por último, la marca EasyYo es una línea de productos de módulos de ES que incluye un módulo de ES digital, un módulo de ES analógico y un módulo contador de alta velocidad. Por lo tanto, la línea de productos Fastech EtherCAT tiene la marca EasyServo del sistema paso a paso de lazo cerrado, la marca EasyESP del sistema de micro paso a paso de lazo abierto y la marca EasyYo del módulo de ES. Echemos un vistazo a cada marca de producto una por una. Primero, la marca EasyServo. La marca EasyServo tiene 5 productos que incluyen EasyServo to EtherCAT, un modelo estándar de sistema paso a paso de lazo cerrado, EasyServo to EtherCAT TO, un modelo de soporte de función torque off, EasyServo to EtherCAT Mini, un modelo de mini unidad, EasyServo to EtherCAT 4X, un modelo de accionamiento de 4 ejes, y EasyServo to EtherCAT AL, un modelo todo en uno que combina un motor, un codificador de alta resolución, un variador y una red EtherCAT. A continuación, la marca EasyESP. La marca EasyESP tiene 3 productos que incluyen EasyESP to EtherCAT, un modelo estándar de sistema de micropaso de bucle abierto, EasyESP to EtherCAT Mini, un modelo de mini unidad, y EasyESP to EtherCAT 4X, un modelo de accionamiento de 4 ejes. Finalmente, la marca EasyYo. La marca EasyYo tiene 4 productos que incluyen EasyYo EtherCAT DIO, un módulo de ES digital, EasyYo EtherCAT AD, un módulo de entrada analógica, EasyYo EtherCAT DA, un módulo de salida analógica, y EasyYo EtherCAT CNT, un módulo contador de alta velocidad. Entonces, Fastech tiene un total de 12 productos EtherCAT. Dado que existen varios modelos de productos, Fastech puede proporcionar soluciones totales de EtherCAT. Entre estos 12 modelos de productos, me gustaría presentarles el módulo contador de alta velocidad, EasyYo EtherCAT CNT. En primer lugar, explicaré el nombre del modelo combinado de EasyYo EtherCAT CNT. En el nombre del modelo de ejemplo, YO significa módulo de entrada y salida y EX significa el producto que utiliza la red EtherCAT. CNT02 significa que el producto admite 2 canales de contador de alta velocidad y E significa que se aplica el conector ECON. Ahora revisemos las características de los productos EasyYo EtherCAT CNT. En primer lugar, EasyYo EtherCAT CNT es un módulo contador de alta velocidad de 2 canales que utiliza la red EtherCAT. EasyYo EtherCAT CNT admite todos los modos de sincronización EtherCAT, ejecución libre, evento SM y evento DC Sync, por lo que puede seleccionar un modo de sincronización según el propósito de uso. Además, EasyYo EtherCAT CNT admite el método de entrada de pulso diferencial de fase, el método de entrada de un pulso y 2 pulsos. Explicaré cada método de entrada de pulso en detalle. Primero, explicaré la señal de pulso que EasyYo EtherCAT CNT puede contar. La señal de pulso es una señal en la que el voltaje de alto nivel y el voltaje de bajo nivel se repiten como un ciclo según el voltaje establecido. En el caso de EasyYo EtherCAT CNT, el voltaje de alto nivel se establece en 5 V o 24 V y el voltaje de bajo nivel se establece en 0 V, según el modo de entrada. Un ciclo de una salida de alto nivel y una salida de bajo nivel se denomina un pulso. La parte en la que el voltaje se convierte de nivel bajo a nivel alto es el flanco ascendente, y la parte en la que el voltaje se convierte de nivel alto a nivel bajo se llama flanco descendente. Entonces, verifiquemos qué es la entrada de pulso diferencial de fase. EasyYo EtherCAT CNT cuenta la entrada de pulsos con entrada de fase A y entrada de fase B. Los 3 métodos de entrada de pulsos cuentan la entrada de pulsos utilizando la entrada de fase A y la entrada de fase B. El primer método de entrada de pulso es la entrada de pulso diferencial de fase. La entrada de pulso diferencial de fase significa 2 entradas de pulso de ondas cuadradas con frecuencias idénticas pero con una diferencia de fase de 90 o un cuarto de ciclo. El EasyYo EtherCAT CNT puede contar duplicando o cuadriplicando la entrada de pulso diferencial de fase. En caso de cuadriplicar la entrada de pulso diferencial de fase, el conteo se ejecuta desde el flanco ascendente o descendente de las señales de fase A y fase B. En caso de duplicar la entrada de pulso diferencial de fase,
El conteo se ejecuta desde el flanco ascendente o descendente de la señal de fase A, y la señal de fase B ordena la dirección de conteo. En ambos casos, la señal de la fase A precede a la señal de la fase B, en otras palabras. Si el flanco ascendente de la fase A precede al flanco ascendente de la fase B en un cuarto de ciclo, el valor del contador aumenta. Si la señal de la fase B precede a la señal de la fase A, el valor del contador disminuye. El método de entrada del segundo pulso es la entrada de un pulso. En el caso de una entrada de un pulso, el conteo se ejecuta desde el flanco ascendente de la señal de la fase A, y la señal de la fase B ordena la dirección del conteo. Si la señal de la fase B es de nivel alto, el valor del contador aumenta, y si la señal de la fase B es de nivel bajo, el valor del contador disminuye. El método de entrada del último pulso es la entrada de dos pulsos. En el caso de una entrada de dos pulsos, el valor del contador en el flanco ascendente de la señal de la fase A aumenta y el valor del contador en el flanco ascendente de la señal de la fase B disminuye. El usuario puede seleccionar el método de entrada de pulso entre los tres métodos. Además, ECIO-ETRCAT-CNT proporciona función de bloqueo, reinicio, preajuste, medición de frecuencia de pulso y salida de comparación. Explicaré cada función en detalle. La primera es la función de bloqueo del valor del contador. La función de bloqueo guarda el valor del contador en el momento en que se introduce la señal de bloqueo en el valor de bloqueo. El latch se puede ejecutar ingresando la señal latch A, latch B o fase Z. Puede guardar los valores de bloqueo para cada señal. Por lo tanto, se pueden guardar tres valores de contador simultáneamente. El segundo es la función de reinicio del valor del contador. Esta función restablece el valor del contador a 0 cuando se introduce la señal de reinicio. El reinicio se puede ejecutar con el comando PD o a través de comunicación EtherCAT, señal de reinicio externa o señal de fase Z. La tercera función es la función preestablecida del valor del contador. Esta función cambia el valor del contador actual al valor preestablecido previamente establecido a través del comando de comunicación. La cuarta función es la medición de la frecuencia del pulso. La frecuencia del pulso es el número de señales de pulso repetidas ingresadas durante la unidad de tiempo. El número de señales de pulso se cuenta en función del flanco ascendente de la señal. La unidad de tiempo para medir la frecuencia del pulso se denomina ventana de tiempo y se puede configurar como máximo en 65.535 ms. Por ejemplo, cuando miras la pantalla, hay 5 flancos ascendentes en la primera ventana de tiempo. Entonces, la frecuencia del pulso es 5. En la siguiente ventana de tiempo, hay 4 flancos ascendentes, por lo que la frecuencia del pulso es 4. En la siguiente sección, la frecuencia del pulso es 5 según esta lógica. Y la frecuencia del pulso se puede calcular dividiendo el valor de la frecuencia del pulso medido por el valor establecido de la ventana de tiempo. La última función es la salida de comparación. Esta función emite una señal cuando el valor del contador coincide con el valor de referencia de comparación. ECIO-EtherCAT-CNT proporciona dos modos de salida de comparación: modo de comparación periódica y modo de comparación secuencial. Primero explicaré sobre el modo de comparación periódica. En el caso del modo de comparación periódica, puede configurar el primer valor de referencia de comparación y el intervalo de salida. La primera señal de salida de comparación se produce cuando el valor del contador coincide con el primer valor de referencia de comparación. Por ejemplo, cuando el primer valor de referencia de comparación se establece en 100 y el intervalo de salida se establece en 50, la señal de salida se produce por primera vez cuando el valor del contador es 100 y se produce cada 50 intervalos. A continuación, explicaré sobre el modo de comparación secuencial. En el caso del modo de comparación secuencial, la señal de salida se produce de acuerdo con 60 valores de referencia de comparación preestablecidos. Por ejemplo, cuando los valores de referencia de comparación se establecen en 50, 80, 90, 120 y 200, la señal de salida de comparación se produce cuando el valor del contador coincide con los valores de referencia de comparación. ECIO-EtherCAT-CNT se puede conectar a varios dispositivos externos sin una configuración especial de entrada porque el circuito de entrada del contador de ECIO-EtherCAT-CNT soporta tanto la salida del controlador de línea como el tipo NP-NP-NP de salida de colector abierto. En el caso de un dispositivo externo que admita salida de controlador de línea DC 5V, puede usar una fuente de alimentación interna DC 5V de ECIO-EtherCAT-CNT o una fuente de alimentación externa DC 5V como se muestra en la imagen. Y, en el caso de un dispositivo externo de salida de colector abierto tipo DC 24V NPN, puede usar una fuente de alimentación externa DC 24V sin ninguna resistencia externa.
como se muestra en la imagen. Además, EasyJoe Ethercat CNT admite el tipo de conector Econ. El conector Econ permite acoplar y desacoplar fácilmente dispositivos de periféricos como PLC, sensores, codificadores, controladores de movimiento y módulos de digitales. EasyJoe Ethercat CNT es compatible con los principales maestros Ethercat. Por último, les mostraré el vídeo de demostración del módulo contador de alta velocidad que utiliza la red Ethercat. EasyJoe Ethercat CNT cuenta el valor del codificador y muestra el valor en la HMI. Puede ver que el valor contado del codificador y el valor de posición real del motor del variador coinciden. Además, puede comprobar la función de bloqueo mencionada anteriormente. Hasta ahora, he introducido el módulo contador de alta velocidad, EasyJoe Ethercat CNT. En el sitio web de Fastech, www.fastech-motions.com, puede descargar materiales relacionados con el producto, como catálogos, manuales, dibujos y ver vídeos de demostración y seminarios web. Además, si busca Fastech en YouTube, podrá ver más de 100 vídeos de demostración y seminarios web.